A ver, hay peligros que se recuperan de experiencias parecidas en otros lugares del mundo, peligros que se esperan en función de las características de este proyecto y peligros de proyectos similares en otros rubros, ¿no? Lo voy a englobar, pero digo, tienen diferente origen la bibliografía. Por un lado, estamos hablando que en términos de contaminación local y regional son productos con muy alto impacto. Generan contaminación en cuerpos de agua, en aire y en tierra, con la liberación de determinados productos, tanto los desechos de los animales, con nitritos, nitratos, amoníaco, como con la liberación de productos que se le tiran a las megafactorías. Antivirales, antibióticos, en algún caso fungicidas, digo, un montón de productos que también van a por ejemplo, los cuerpos de agua y contaminan. Junto con la contaminación más local y regional, aparece un riesgo muy fuerte, o dos riesgos muy fuertes a mediano plazo, que es la aparición de posibles pandemias, porque justamente este tipo de proyectos que concentran tantos animales en poco espacio tienden a que los animales se enfermen, y algunos casos en los cuales puede pasar a las personas. Cuando eso pasa, se habla de una zoonosis, como la que estamos viviendo, y eso tiene potencial pandémico, como la que estamos viviendo. El otro efecto a mediano y largo plazo, no, a mediano plazo es muy grave, que es el de consolidación, intensificación de la llamada resistencia bacteriana. Como el 70% de los antibióticos a nivel mundial se usan para este tipo de proyecto, lo que se ha reconocido es que muchas bacterias ya están resistiendo los antibióticos. Y eso es una situación muy grave porque está llevando a una situación muy límite y además ya produce mucha muerte en la actualidad, donde los antibióticos que tenemos no funcionan. Yo diría que esos son algunos de los principales efectos esperados de riesgos asociados. Yo creo que es muy importante este tipo de campañas porque incluye actores que provienen de diferentes sectores. Por ejemplo, acá está muy vinculado parte de lo que entenderíamos como el movimiento antiespecista y el movimiento vegano, que yo no pertenezco a esos movimientos, pero que me parece que sin lugar a duda acá en esta problemática tienen cosas para decir y miradas que sin lugar a dudas suman. La estrategia de llevarlo a las provincias y dejarlo como un negocio también entre privados, primero que es falaz, segundo que claramente muestra que el gobierno nacional ha pagado un precio y no quiere seguirlo pagando y se lo quiere derivar a las provincias. Y tercero, creo que muestra a las claras que acá estamos hablando de negocios privados en nombre de lo público. Acá hay sectores que se van a ver fuertemente beneficiados. El argumento en general es el de obtención de dólares. Eso, primero que es muy relativo, todos los proyectos que han entrado en nombre de los dólares, ya hablé de la megaminería y de los transgénicos, entraron con una idea muy parecida. Y después cuestiones como la de que dará fuente de trabajo, que se sabe a ciencia cierta que es absolutamente falaz. De hecho, la naturaleza de estos proyectos tan altamente tecnificada involucra dar poco fuente de trabajo. Es una situación muy complicada y en donde nadie, evidentemente, de los sectores de decisión está dispuesto en principio a rever esto, salvo que tengan que pagar un precio alto. Yo creo que está pensada una forma particular de producción. Los dólares para mí son una excusa, porque inclusive hasta hay que entenderla políticamente lo que significan las deudas externas. Las deudas externas o las deudas con privados, etcétera, son engranajes del poder muy marcados justamente para imponer criterios y requisitos. Entonces, y no pretende ser un juego de palabras, sino simplemente comprender ¿qué está primero? ¿La deuda o la matriz extractivista? ¿Tenemos matriz extractivista para pagar deuda o tenemos deuda para incentivar
los modelos extractivistas. Son las dos cosas. Esto tiene algunos matices, pero ha sobrevolado diferencias gubernamentales. Acá no hay grietas, acá todos los sectores que llegan con chances para ganar las elecciones están de acuerdo en esto. Y no vas a ver, aun cuando el gobierno, por ejemplo, de Arcioni, con la mega minería en Chubut, responda al PJ, no vas a ver a nadie del PRO criticando lo que está haciendo Arcioni en estos días. Lo mismo el proyecto de las megafactorías de cerdo, ustedes lo están levantando y bienvenidos sean y bienvenida, pero no va a ser nunca portada de La Nación, Clarín o Página 12. Y estoy hablando de 3 medios de muy diferentes características. A mediano y largo plazo es absolutamente insostenible. Yo, perdón que salte de temas, pero como trabajo varios temas a la vez y trato de entender lógicas comunes, lo del trigo transgénico tiene la misma estructura. Y el nivel de promesa que se pone en juego es tan endeble que llama la atención. Por ejemplo, el trigo transgénico viene con el paquete tecnológico glufosinato de amonio, que es un herbicida, que toxicólogos como Damián Marino han mencionado una toxicidad 15 veces por encima del conocido glifosato. ¿Qué nos dicen de ese lado? Y nos dicen que no se va a usar, que solo lo han tomado como marcadores, podrían haber usado como marcador otro. Y estamos hablando de ni más ni menos que del trigo, del pan cotidiano de nuestras mesas. ¿Y cómo creerles? ¿En qué sostener esa creencia en uno de los países que más usa agrotóxicos por metro cuadrado y por habitante? Y no se sostiene. Fíjate que no abren discusiones públicas, fíjate que niegan las argumentaciones en juego, niegan las publicaciones en juego, niegan las percepciones de las comunidades involucradas, niegan otras experiencias similares, niegan países limítrofes que han tenido experiencias muy parecidas. Y lo que decís es cierto, hay un carácter suicida en esto, que por supuesto van a pagar más y a corto plazo los sectores más expuestos. Los agroquímicos, agrotóxicos, son químicos que se le agregan a los cultivos con vistas a aumentar la productividad y bajar potenciales o efectivos riesgos de daño de la producción. El motivo por el cual le agregan es muy parecido al tema de los chanchos, que es cuando vos tenés, sean plantas o animales, hacinados en muy poco territorio, homogéneos en sus genes, homogéneos en su fenotipo, en su aspecto, en su comportamiento. Vos lo que esperás es que eso se te enferme. Frente a eso, lo que encuentran los productores como forma de encarar es agregarle estas baterías de químicos, sean antibióticos, antivirales, fungicidas. Esto genera a corto plazo un incremento de la producción por parte de los productores, pero a mediano plazo genera esto que hablábamos antes de aparición de resistencia, porque obviamente nunca matas todo y los bichos que te quedan son bichos que ya resisten eso y se propagan. Cuando son aprobados en nuestro país los transgénicos en la década del 90, entre las promesas que tiene es que se va a usar menos, y viene, en el caso por ejemplo de la soja RR, que es la soja resistente al glifosato, viene esto que hablamos del paquete tecnológico, ¿no? Una semilla modificada con un gen de resistencia a un herbicida. Entonces te venden todo el pack. A 25 años de ocurrido esto, no solo no se usa menos agrotóxicos, sino que se usa más que antes. Y se usa mucho y se usa a niveles muy altos. Argentina carece de datos confiables respecto a los daños sociales y ambientales. Y en particular la forma en la cual los órganos estatales han encontrado la mejor estrategia para aprobar ha sido sostenerse en la ética empresarial. O sea, le creen a las empresas que presentan los productos, Senasa esto por ejemplo, aun cuando haya un conflicto marcado de intereses.
Maíz y soja. Maíz y soja. Los chanchos van a comer eso y la orden ha sido justamente de evitar el transporte, con lo cual, por ejemplo, en el Chaco muy probablemente actúe sobre el impenetrable, en Córdoba muy probablemente actúe depredando. Córdoba tiene creo que el 3% de los bosques nativos que tenía, nada, pero va a haber una intensificación muy marcada y no son independientes de los fuegos. Los fuegos, los incendios que hubo, que se marcó que arriba del 95% tenían un carácter intencional, no es independiente de eso. La agroecología demuestra que se puede producir de otro modo, que las lógicas de relaciones con los territorios entre comunidades cambian, que la mercantilización de todo se suspende, que no es algo inevitable la exacerbación de lo químico en nuestros cuerpos y en los territorios. Digo, impone mucha alteración de lógicas dadas. Mi percepción es hasta qué punto la agroecología no va a ocupar lugares marginales dentro de la discusión sistémica, y en la parte nodal central se la va a seguir llevando los agronegocios. A mí eso me parecería una muy mala idea, me parecería una pésima noticia otorgarles eso, porque le cambiaría además el sentido revolucionario que tenía y tiene la agroecología. Por todo lo que hablamos, porque evidentemente cuidar los humedales significa poner en discusión los negocios inmobiliarios, los negocios vinculados con la agroindustria, los agronegocios, los negocios vinculados con la parte pecuaria, los negocios vinculados con la extracción de litio. Digo, hay varios. El lobby en contra de la ley de humedales y la protección de humedales es muy diverso. Así que evidentemente se trata de una necesidad de resistir. Yo no sé si la ley acá es condición necesaria y suficiente, pero evidentemente el lobby en contra de la aprobación de estas leyes de humedales marca a las claras que los negocios son demasiado grandes y la complicidad de funcionarios y sectores empresariales es obvia, ¿no? No es que es un accidente contaminar, es propio del proyecto contaminar. No se puede producir a esa escala sin generar altísimos efectos sociales y ambientales. Porque lo que está en juego son proyectos también demográficos. Los poderes acá reordenan y expulsan y generan la idea de que donde se produce no se puede vivir. Lo mismo las fumigaciones. Donde se fumiga no se puede vivir. Por eso querían cerrar las escuelas rurales. Por eso la presión, porque la escuela rural les baja la productividad. Lo mismo la megafactoría de cerdo. Van a generar situaciones de expulsión. El proyecto demográfico es también el proceso de hacinamiento que motorizó en gran medida la pandemia que estamos viviendo. Así como los animales se enferman cuando están hacinados y malnutridos, las personas también lo hacemos. Duele mucho que todos los proyectos sean más o menos parecidos, pero muestra a las claras que no se trata de algo contingente o accidental, se trata de algo estructural, de una forma particular de producción y vida. Yo creo que no, el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido una histórica política extractivista. Todas las informaciones, tanto de los gobiernos provinciales como del gobierno nacional, ha mostrado que se consolidaron. Se siguen expandiendo los agronegocios, la megaminería, la extracción de litio, de hidrocarburos, la deforestación la depredación marina, los procesos de deforestación, todo lo mismo. Me duele porque me parece que hay un montón de sectores que hoy, por acción o por omisión, están callando el desastre que estamos viviendo y que impide pensar al país ya no a 20 años, me impiden pensar a 5. Y eso me genera la necesidad individual y colectiva de ver cómo podemos generar resistencias y formas de vida en esto que no tiene ningún tipo ni de presente ni de futuro. Creo que hay noticias buenas. Creo que ha aumentado
no sé si de la manera que nos hubiera gustado, que el momento necesita, pero ha aumentado mucho la cantidad de personas y de organizaciones que están tomando lo socioambiental como un tema urgente. Y creo que también la articulación entre sectores es clave. Y en estos meses y en estos años yo creo que ha aumentado para bien.